Historia de la Iglesia. Tercer período. La Iglesia Imperial del año 313 al 475. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la secuencia de esta videoserie de la historia de la iglesia. En este tercer periodo tendremos que tocar temas algo polémicos entre las iglesias evangélicas y la iglesia católica. No es mi intención fomentar dichas polémicas, sino presentar los hechos documentados objetivamente con el mayor respeto posible a cualquier personaje participante en la historia. Resumen de enlace con los períodos anteriores. Vimos el propósito de Dios para la Iglesia. ¿Por qué y para qué existe? ¿Cómo y quién la inició? Recordamos que inició un día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Asimismo que el Dr. Lucas, el cuarto evangelista, investiga los hechos de los primeros días, ordenadamente, para servirnos de enlace de la Biblia con la historia. Hicimos un resumen del ministerio y martirio de los apóstoles. Vimos que al principio la iglesia era judía y cómo y por qué poco a poco se fueron separando los judíos hasta quedar totalmente gentil. Entramos un poco al Imperio Romano, los emperadores y su contexto histórico, y los que ordenaron las 10 persecuciones y por qué. Presentamos como muestra a algunos de los miles de mártires que ganaron la corona de vida al mantenerse fieles hasta la muerte. ¿Qué y quiénes fueron los padres apostólicos y los padres de la iglesia? ¿Cómo es que las 10 persecuciones estaban profetizadas en la carta a la iglesia de Esmirna, así como otras analogías entre estos períodos y las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis? Introducción. La paz de la iglesia. En el año 311, el emperador Galerio emite el edicto de tolerancia de Nicomedia. Concedía indulgencia a los cristianos. Reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos para su Dios, por lo que la persecución finalizaría. Esta fue su petición. Habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Un segundo edicto, el definitivo, lo firman en Milán en el año 313 Constantino y Licinio, los emperadores del norte y sur. La paz de la iglesia es el período que continúa tras el edicto de Milán. Termina con las persecuciones y trae paz a la iglesia. En este período veremos una iglesia en paz, en crecimiento, pasando de la sencillez al lujo. De ser perseguida pasa a ser perseguidora. Primero persigue a los paganos, después a los judíos y más tarde contra los cristianos, herejes. Fin de la iglesia primitiva. Inicia la iglesia imperial. Casi todos los historiadores coinciden en que la época de la iglesia primitiva concluye con el edicto de tolerancia de Milán. Después de la iglesia es cobijada por el imperio. Se le llama iglesia imperial porque toma elementos del imperio y el imperio toma elementos del cristianismo. Ambos se mezclan y además porque el imperio declara al cristianismo como religión oficial. Quedan atrás las formas de culto del cristianismo primitivo, la santidad, los bautizos por inmersión, el adoctrinamiento celoso y eficaz de los nuevos conversos. Muchas prácticas son modernizadas, adaptadas al nuevo ambiente de la iglesia, en medio de la corrupción de un imperio con paganismo en decadencia, pero vivo, y que para sobrevivir tendrá que buscar acomodo en la nueva religión. Analogía.
Entre la tercera carta enviada a las 7 iglesias de Asia Menor y el tercer período de la iglesia, Apocalipsis 2:12 a 17, del año 313 al 475. Iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Este importantísimo mensaje que Cristo da a la iglesia en Pérgamo, tercera de las 7, lo podemos ver en figura con el tercer período de la iglesia. Veamos el texto bíblico. Apocalipsis 2:12-17. Yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pérgamo fue una ciudad habitada desde tiempos prehistóricos, capital administrativa del Imperio Romano en Asia. Culturalmente estaba a la vanguardia. Poseía una biblioteca de 200.000 tomos. De Pérgamo se origina la palabra pergamino. En el aspecto religioso también destacó con su templo de Esculapio y la serpiente como símbolo. Al parecer, este es lugar al que Cristo se refiere como el trono de Satanás, aunque también podría ser el de Zeus, otros dioses griegos, Zeus, Atenea y Dionisios. Tenían ahí sus altares muy frecuentados. Estos cultos tenían relación con la doctrina de Balaam, o sea, la doctrina de los Nicolaitas. Sus enseñanzas eran mezclas de prácticas paganas que permitían a los cristianos participar en algunas actividades inmorales. Figura en el período histórico, Iglesia Imperial año 313 al 475. Es el período de la Iglesia Imperial, cuando se introducen nuevas doctrinas a la Iglesia. El imperio tenía por costumbre mezclar las diversas religiones. Esto se llama sincretismo. La Iglesia no pudo escapar a esta costumbre y permite que se incorporen algunas tradiciones no cristianas, como el bautismo de niños, las imágenes, etc. Esto concuerda con el significado de la palabra Pérgamo, compromiso matrimonial. Figura y mensaje a la iglesia y al cristianismo en la actualidad. El mensaje es claro a las iglesias sincretistas, oficiales. Concretarse en las doctrinas básicas y seguirlas. Desechar las doctrinas nicolaitas, que es una mezcla de cristianismo con el mundo. Descartar toda costumbre o tradición inútil. Muchos siguen las tradiciones, pero no saben el significado de lo que están haciendo. Esto es religiosismo. Son muy condescendientes con el mundo. Dice el Señor, por tanto, arrepiéntete, es decir, vuélvete al Señor, con celo. Y al vencedor le promete, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Capítulo 1. El efecto Constantino. El emperador Constantino el Grande. Constantino fue un hombre muy astuto e inteligente. Armado con mucha paciencia, supo planear en detalle su objetivo final, ser emperador único de todo el imperio. En su tiempo había una tetrarquía, es decir, 4 gobernantes. Como alianza, casó a su hermana con Licinio, uno de los emperadores. Manipuló para que su cuñado Licinio enfrentara a Máximo Dala, el 4º emperador, y así se desgastaran entre ellos. Licinio venció a Máximo Dala, y cuando ya estaba bien fortalecido hizo la guerra a Magencio, el 2º emperador. Antes de su batalla definitiva con Magencio, dice haber visto en el cielo una cruz y la frase «Hoc signo vinces», con este signo vencerás. Magencio se ahogó. Constantino venció. Hasta hoy sigue en entredicho si la cruz que vio en el cielo fue realmente una señal y apoyo de Dios, pero el punto que a partir de ese día simpatizó más con los cristianos y al poco declaró su conversión. Aún antes, él nunca persiguió a la iglesia. Su madre Helena, Santa Helena, fue una ferviente cristiana desde tiempo atrás. Prueba de que el cristianismo había infiltrado las altas esferas del imperio. Dejando a un lado la polémica si fue un verdadero cristiano o solo un astuto político,
Los resultados evidentes muestran una realidad más allá de toda argumentación en un sentido u otro. Veamos objetivamente los resultados de la conversión de Constantino. Con ello se puede juzgar si fue real o ficticia. Primero, el cristianismo apenas estaba en un máximo del 10% de la población del imperio, y además en total desventaja y menosprecio. No parecerían ser aliados de peso en el terreno político. Segundo, en cambio, el paganismo seguía fuerte, aunque ya solo por tradición. Quizá los tiempos modernos lo hacían ver obsoleto y en algunos casos ridículo. Tercero, además la mayor fuerza del cristianismo estaba en Oriente, Grecia, Asia Menor y África, no en Roma y Europa. Cuarto, el Labarum de Constantino causaba temor entre sus enemigos. Licinio les prohibía a sus soldados en combate ver de frente el Labarum, pues lo consideraba mágico. Es decir, ambos operadores consideraban al Dios de los cristianos muy poderoso. Esta advertencia bajó la moral de los soldados de Licinio. Constantino lo venció y le perdonó la vida, pero después apareció asesinado. Así quedó como único emperador. Quinto, después de siglos de persecuciones, los cristianos estarían desconfiados de un emperador cristiano, y él debía saberlo, pero no pareció importarle. Sexto, Constantino nunca tuvo temor a los cristianos, pero sí manifestó en varias ocasiones temor a nuestro Dios. Por tanto, no parece haya sido planificada o hipócrita su conversión. Parece haber sido auténtica, pero muy tibia al principio, lo suficiente para que sus cambios no fueran radicales. Además, estaba sujeto a las circunstancias, a un senado y a un pueblo 90% pagano. Otros puntos a considerar en la actitud del emperador. Séptimo, al convertirse alguien a Cristo, el catecúmeno pasaba por un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse que el nuevo converso comprendía los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Al final quedaba bajo la autoridad de su obispo. Constantino no fue un cristiano común, nunca estuvo bajo ninguna autoridad eclesiástica. Octavo, conservaba sus propias prácticas religiosas y pronto se consideraba a sí mismo obispo de obispos, aunque nunca fue obispo, una derivación de su título pagano, Pontífice Máximo. Noveno, después de su conversión, aún participaba activamente en ritos paganos, incluso dirigiéndolos, pues no renunció nunca a su cargo de sumo pontífice, sacerdote máximo de la religión y cultos romanos. A su entender ahora incluía el cristianismo. Décimo, no fue bautizado sino hasta su lecho de muerte, por Eusebio de Nicomedia, es decir, un obispo arriano, hereje, según la Iglesia. Décimo primero, era bueno y justo por la buena, pero también era cruel y sanguinario, taimado. Mató a su propio hijo Crispo y a su esposa Fausta, por una posible relación sexual entre su esposa y su hijo, o sea, hijastro y madrastra, por lo cual, al parecer, vivió atormentado por cometer semejante acto infanticida. Décimo segundo, por último, el favor de Constantino no era tanto a los cristianos sino al Dios de los cristianos, a quien consideraba muy poderoso y había que tenerle contento, ayudando y no persiguiendo a los cristianos. Los líderes de la Iglesia. Aunque la tolerancia al paganismo del emperador puede ser criticable a los líderes de la Iglesia en su tiempo, concedamos comprensión para su situación. Líderes de Iglesia consideraban impactante que el emperador se hubiese convertido y, dada su altísima investidura, le toleraban sus pequeños defectos. Nadie tenía los aprestos para completar su adoctrinamiento y contradecirle. ¿Quién podía imaginarse al arrogante emperador considerado en su religión un dios como un sencillo y obediente catecúmeno? Además, esta situación parecía benéfica para ambos, pues obtenían de él muchos beneficios, hambrientos de paz y sufrientes como estaban hasta hace poco. Todo lo recibido era una dulzura, múltiples bendiciones de Dios a través del emperador, si no un fiel cristiano, por lo menos simpatizante y amigo. No se atrevían a mover el agua, no querían provocar el lado iracundo y sanguinario del emperador. Por su parte, Constantino quedó en una posición cómoda,
pues al no bautizarse no tenía el compromiso de comportarse como un verdadero cristiano y enfrentar a la estructura pagana, a los sacerdotes y a los mismos senadores, que eran paganos por tradición milenaria. Poco a poco empezó a favorecer al cristianismo. Los obispos y líderes de la iglesia recibían apoyo del erario público y se empezaron a construir grandes iglesias con dinero del Estado. Paz, paz y prosperidad. Este era un sueño hecho realidad. Casi nadie alzó la voz en su contra, y cuando lo hicieron, esa voz se perdió ante el grandioso hecho que el imperio entero se hiciera cristiano por influencia de un solo hombre. La influencia de las masas. Ese es otro punto muy importante a comprender. Si Constantino hubiera sido más drástico en el cambio del paganismo al cristianismo, hubiera provocado revueltas y quizá hasta una guerra civil, pues el 90% seguía siendo pagano. Contra tan gran mayoría no podía imponerse. Hacerlo paulatinamente fue más inteligente según su perspectiva, aunque fue una transición incompleta, por cuanto se forzó y aceleró el proceso de cambio sin dar tiempo para un evangelismo real. Y esto conllevó a un cristianismo superficial, sin convicción. Provocó en las masas un cambio de religión, pero no un cambio de vida. Las masas, el pueblo unido con un pensamiento, una tradición, es un ente muy poderoso y peligroso. Hay masas dóciles, como los griegos, pero no los romanos, que llevaban 1000 años de ser ciudadanos romanos, con el tradicional derecho a ser tomados en cuenta por las autoridades. De hecho, la República y aún el Imperio tomaban sus medidas en muchos casos al gusto del pueblo, pan y circo, para mantenerlos contentos. Estas masas, al pasarse al cristianismo, no se crea que todo lo hicieron por fe en Jesucristo, a quien ni conocían y poco antes lo burlaban y pisoteaban y mataban a sus seguidores. Desde luego que debió haber muchos nuevos conversos auténticos, pero piense en la dificultad, en la imposibilidad de discipular a millones de personas en un breve lapso. Es de esperarse que millares de nuevos cristianos llevaran a sus dioses en su corazón, sus costumbres, sus ídolos, sus creencias, sus tradiciones. La tradición de un pueblo es muy difícil de erradicar a menos que se le modernice o haga un pequeño cambio a su vieja tradición. Inicia el sincretismo imperial. Una de las cosas importantes que hizo Constantino fue unificar el culto al dios de los cristianos con el dios de los paganos, el sol invicto. Él parecía entender que ambos eran compatibles. Por ello estableció el culto al sol invicto en domingo, son del día del dios sol, que justamente era el primer día de la semana, el día del Señor, Cristo. En el año 324, prohibió trabajar en domingo y ordenó a los soldados rendir culto al Dios Supremo. Esto fue muy hábil, pues les dio gusto a los paganos y a los cristianos. El 24 de diciembre era la fiesta del Dios solar, por cuanto es el solsticio del invierno, el nacimiento del nuevo sol. Fue fijado el nacimiento de Cristo en ese día, el cual, por razones climatológicas, no pudo haber nacido en invierno, tiempo en que los pastores no podían pastorear sus rebaños y pasar la noche en campo abierto, a pesar de la hermosa tradición navideña. Sin embargo, Constantino fue creciendo así como la Iglesia en el imperio. Él iba madurando en la fe y poco a poco se involucró más en la doctrina. Cada vez dejaba más atrás la religión del imperio, sustituyéndola por el cristianismo, aunque con innovaciones paganas, para que fuera aceptado por las masas. Negociando con la fe. División del Imperio Romano. De tiempo atrás, la grandeza del imperio había requerido dividirle para su mejor control. Ahora Constantino ve en ello también una forma de apartarse del paganismo romano y fundar una nueva ciudad, Constantinopla, ciudad de Constantino, lo que hoy es Estambul, Turquía. Fue la capital de su nuevo imperio y su nueva fe, la Nueva Roma. La embelleció con los ornamentos y estatuas paganas de otras ciudades. Se dice que desnudó al paganismo para vestir al cristianismo. Estatuas de dioses paganos pasaron a ser simple adorno en las nuevas iglesias cristianas. En muy poco tiempo surge una nueva ciudad, una nueva capital y un nuevo e importante obispado. Dejó Roma al Senado y al ya influyente obispo de Roma llamado Papa. Hagamos un recuento de las principales ciudades
con importantes obispados: Antioquía, ya en decadencia, Alejandría, Roma, Cartago y ahora Constantinopla. Esta división trajo consigo también una división de la Iglesia. Los obispados menores se polarizaron entre estas. Más tarde desaparecerá Cartago y Alejandría vendría a menos. Así el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, dará lugar a la Iglesia de Oriente, y el Imperio de Occidente, con capital en Roma, será la Iglesia Católica Romana. Las iglesias ortodoxas, por más de 1000 años, estarán bajo la autoridad del Imperio de Oriente. La Iglesia de Roma será más independiente del imperio hasta que en el año 475 éste llegue a su fin. El obispo de Roma, ya elevada su figura como papa, llena el vacío de poder. Su presencia en toda su investidura semejará al emperador desaparecido. Esta división perjudicó a la Iglesia oriental, pero benefició a la de Roma, pues quedó sin obstáculos para crecer independiente, fortaleciéndose cada vez más en lo político y en lo económico, aunque en lo espiritual entró en decadencia. Responsables. No hay un responsable individual. Fueron 4 factores que comparten la responsabilidad de estos cambios que llevaron a la caída espiritual de la Iglesia y el paso de Iglesia Católica Antigua a Iglesia Católica Romana. Primero, Constantino y su falta de fe verdadera o convicción para un cambio personal más radical. Segundo, los líderes, dadas las circunstancias, no parecían tener muchas alternativas, y la importancia de los acontecimientos cegó su discernimiento. Definitivamente les faltó la guianza del Espíritu Santo, dejada de lado tiempo atrás. Tercero, las masas, su influencia definitivamente pesó grandemente para Constantino y para los líderes de la Iglesia. Por satisfacer a las masas, muchos conceptos cristianos se adaptaron y mezclaron con ideas y conceptos paganos, o bien el mismo pueblo los mezcló. Cuarto, Satanás, el enemigo de Dios, de la Iglesia y de los hombres, debió ser primer causante. Los 3 puntos anteriores pudieron ser parte de su contraplan maligno. Ante la imposibilidad de destruir a la Iglesia, por medio de las persecuciones, cambia de estrategia. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Se mete en la Iglesia trabajando en la mente de las personas. Bien puede influenciar a un emperador o a un pescador a hacer lo que conviene a sus nefastos planes y propósitos. Este es un compendio histórico y a muchos no les gusta que esto se espiritualice, pero si viéramos la perspectiva espiritual podría darnos más comprensión. Conclusión. La polémica podría seguir en cuanto a que si este emperador fue convertido o no, pero independientemente de ello, el resultado final habla más que 1000 palabras. La Iglesia perdió su fuerza espiritual que traía como Iglesia primitiva, a pesar de las persecuciones y los sufrimientos. En apenas 280 años había llevado el Evangelio de Cristo desde Inglaterra hasta la India. Si pudiéramos hacer cuentas exponenciales, quizá nos daría por resultado que a ese ritmo, en 1000 años más, el mundo habría sido evangelizado. Cierto que la Iglesia creció en número, en lujo, en prestigio, pero un hecho que nadie puede negar es que su nivel espiritual bajó a niveles ínfimos entre el año 313 al 475. La Iglesia es la luz del mundo, delegada por Cristo. Esta luz se vino apagando. Para el siguiente periodo, ya la Iglesia está en oscuridad por 1000 años. Según la historia, tendremos el oscurantismo. Es un hecho que muchas doctrinas básicas se olvidaron y otras nuevas se adoptaron. Esto provocó un sincretismo en la Iglesia, una mezcla de doctrinas cristianas y paganas. Capítulo 2. Lo positivo y negativo del efecto Constantino. Aunque en el capítulo anterior ya se visualizan algunas consecuencias negativas, enlistamos otros hechos considerados positivos y negativos por separado. Así al final, cada estudiante puede hacer un balance y sacar su propia conclusión. ¿Fue plan de Dios o contraplan de Satanás? O quizá plan de Dios y los hombres lo echaron a perder por influencia de Satanás. Lo positivo. Terminan las persecuciones. Llega la paz a la Iglesia. La crucifixión se abolió. En cuanto Constantino toma la cruz como símbolo, la prohíbe como instrumento de muerte. El infanticidio se frenó y reprimió. Cuando los padres no querían un niño, lo abandonaban o de plano lo mataban.
El trato a los esclavos llegó a ser más humano. Considérese que la mitad de la población en ese tiempo eran esclavos y su amo podía hasta matarlos si quisiera. Los juegos de los gladiadores se prohibieron en Constantinopla. En Roma seguirían hasta el 404, cuando el monje Telémaco saltó a la arena para impedir la matanza. No la impidió, murió también, pero ese día se prohibieron también en Roma. Se dio fin al paganismo en toda la zona del imperio, al menos en las ciudades, y de manera visible, ya que continuó clandestinamente y disfrazado. La Iglesia goza ahora de un amplio presupuesto, y obviamente quien más se beneficia de esto son los líderes. Aunque la grandeza y lujo de los grandes templos no siempre son para complacer a Dios o a los creyentes, sino por vanidad de los constructores, para perpetuar su memoria. Lo negativo. Todos procuraban ser miembros de la Iglesia, buenos y malos, sinceros e hipócritas, mundanos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política, bajo la exigencia de aceptación a nuevos miembros que había en el pasado. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas cristianas, con cambio de nombre y adoración. La pompa y el lujo en el culto cristiano termina con la sencillez y humildad de la Iglesia primitiva. En los templos empezaron a aparecer y a rendir culto a imágenes de santos y mártires. Nadie lo impide. La adoración a la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Los asistentes empiezan a quedar al margen del culto, pues la nueva liturgia es menos participativa que como lo fuera en la iglesia primitiva. Por ejemplo, los asistentes ya no cantan, se incorporan coros tras el altar y los asistentes solo son espectadores. No se vio al cristianismo transformar al mundo, sino que el mundo transformó a la iglesia. A la humildad y santidad de la época primitiva le siguió la ambición, el orgullo, la arrogancia y la intolerancia. Cierto que había cristianos consagrados, como Mónica de Tegaste, y su hijo Agustín de Hipona, Jerónimo y muchos más, pero fueron insuficientes. Fueron ahogados por la avalancha masiva de mundanalidad. Disminuyó el buen testimonio cristiano. Durante el período primitivo, lo que más atraía era el testimonio de los buenos cristianos, más aún que la predicación. Por ejemplo, Pacomio, siendo soldado, fue impresionado por el modo de ser de los cristianos, y sin que le predicaran, decidió hacerse cristiano. Dejó el ejército y se fue al desierto entre los monjes. Esto ya no sucede. Ahora lo que ven es mal testimonio. Se frenó la propagación del Evangelio fuera de la Europa imperial. Por muchos años, la Iglesia casi no envió misioneros más allá de Europa y las cercanías de Asia. El resto de Asia y África no conoció el Evangelio hasta casi 1000 años después. Por el contrario, dentro de estos límites, la cristianización fue casi total, aunque con un evangelio muy diluido. La Iglesia se convierte de perseguida en perseguidora. Bajo Constancio II, hijo de Constantino, a partir del año 341. No es que los cristianos originales se hayan hecho mundanos, fue que entraron muchos nuevos cristianos sin verdadera convicción y conversión. Estos, con mayoría, fueron los que influyeron en el cambio. Si la iglesia hubiera crecido sola, sin el apoyo ni la influencia imperial, y si el imperio hubiera seguido solo, sin el dictado de la iglesia, muy probablemente ambos hubieran sido mejores por separado que unidos en ese matrimonio de yugo desigual. A la iglesia ortodoxa en el oriente no le fue mejor. El Estado tuvo autoridad sobre la iglesia por más de 1000 años. Por esto perdió su energía y vitalidad. Quizá la corrupción y el paganismo infiltrado haya sido menor, pero al final las dos iglesias son muy parecidas. En el proceso de los años 313 a 475, la iglesia en el occidente completa su forma. Ahora es la Iglesia Católica Romana. Se benefició de la ausencia del emperador. Consiguió adquirir poco a poco poder político. Como consecuencia, no había una iglesia espiritual, sino una maquinaria política y poderosa que acabó encima de las naciones europeas. Ninguno de los dos casos era el ideal, y ni el propósito de la Iglesia de Cristo. Los otros obispados, líderes, Cartago y Alejandría, son del mismo corte imperial. También son influenciados por el imperio y su sociedad liberal, a pesar de los grandes hombres de Dios que esta tierra dio. En pantalla seguimos la banda de la Iglesia.
La línea central, rojo sobre blanco, es la línea de Cristo y su Evangelio. Es la base de la doctrina cristocéntrica. En el área oscura se representa al mundo, al paganismo, las doctrinas no cristianas. Vemos cómo se va separando el grueso de la Iglesia al incorporar doctrinas no cristianas. También vemos que hay grupos que se van separando de las doctrinas bíblicas. La Iglesia única de Cristo empieza a verse dividida. Capítulo 3. Los campeones de Cristo, los padres, los gigantes. En estos difíciles y polémicos días, destacaron unos personajes que trataron de frenar la desviación de la Iglesia. Lo consiguieron en gran modo, pero no totalmente. A estos personajes, la Iglesia Católica les llama santos, padres y a algunos doctores de la Iglesia. Justo L. González les llama los gigantes. Y en este trabajo les llamamos los campeones de Cristo, como parte de una planilla más amplia que presentamos en el mural virtual. No son todos, son solo ejemplos. Antes de hablar de estos personajes, citemos a cientos de cristianos que tomaron una actitud heroica, ungidos por la necesidad de continuar con su santidad y apartamiento del mundo. Aunque muchos acabaron desviados, muchos otros se mantuvieron fieles a las Escrituras. La Iglesia en el desierto. La mayoría de los cristianos tomó la nueva situación como una bendición de Dios, pero hubo una minoría que vio esto como una artimaña del enemigo. Escribe Justo L. González, y leo: ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la Iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida. ¿Cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar su cabeza? Cuando los jefes de la Iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio ya no es posible. ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de esta minoría fue abandonar la comodidad de la ciudad e irse al desierto, a Egipto principalmente. Fue un verdadero éxodo, a pesar de las incomodidades y los sacrificios que tenían que hacer al dejar todo atrás. Hubo ermitaños en diferentes formas, y rápidamente se dio forma al monaquismo. Es el origen de los monasterios de los monjes. Los monjes anacoretas. Monje significa solitario. También se les llamaba anacoretas. Anacoretas significa retirado. Para ellos el desierto presentaba el atractivo de ser un lugar solitario para vivir, alejados del mundo y de la contaminación pagana difícil de evitar. Hubo dos orígenes del monaquismo. El que se fue formando dentro de la Iglesia, conforme a la predicación del apóstol Pablo, que quienes no se casaran podrían servir más libremente en la Iglesia. Y el de la Iglesia, que salió al desierto, recibió ideas y doctrinas de la filosofía clásica, platónica, que sostenía que el cuerpo es la prisión del alma. Ya existía un monaquismo pagano, al que tomaron como ejemplo. Las religiones existentes tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que se consideraban apartadas para servir a sus dioses. Sumando el impulso de las Escrituras, formaron un monaquismo cristiano. Pacomio murió en el año 346. Pacomio fue uno de los primeros que fundaron un monasterio. Fue muy exigente con la disciplina y la santidad. Había sido soldado. Quien quisiera unirse a su comunidad debería renunciar a todos sus bienes y prometer obediencia absoluta a sus superiores. Todos participarían de las labores y nadie quedaría por encima de otros. La norma era el servicio mutuo, estando obligados a servir a los demás. El hecho de apartarse para poder vivir en santidad fue bueno, pero quedaron atrapados en este pensamiento y no podían cumplir desde ahí la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A pesar de esto, hubo monasterios de gran fama que provocaron una atracción inmensa para quienes buscaban el servicio a Dios. Hasta los paganos veían en ellos un estilo de vida digno de seguirse. Los monasterios de Pacomio eran independientes de cualquier obispado.
Pero cuando los líderes vieron en esto una forma de vida útil para la iglesia, los sometieron a su autoridad. El principio de estar bajo autoridad es bíblico. El punto es, ¿cómo actúa esa autoridad? Eusebio de Cesarea, 265-339. Un cristiano erudito, quien continúa la historia de la iglesia, iniciada por Lucas. Después de Lucas, este fue el primer historiador cristiano. Es acusado por varios historiadores de ser magnánimo y tolerante con el emperador. Aunque nunca fue su cortesano, tenía contacto y correspondencia con él. Tuvo oportunidad de orientarlo hacia una doctrina más radical, pero no lo hizo. Y es que Eusebio estaba convencido de que Constantino era un instrumento de Dios. El que sí influyó mucho en el emperador fue Eusebio de Nicomedia, al grado de desviarlo hacia el arrianismo. Eusebio de Cesarea es criticado por su suavidad también en el concilio de Nicea, sin condenar ni refutar la herejía arriana, pues para él era más importante la unidad de la iglesia que la exactitud teológica. De hecho, antes del concilio, participaba con los arrianos, pero se apartó de ellos cuando el concilio los consideró herejes. Aunque había detectado los principales defectos del emperador, su incontenible ira y su sanguinaria justicia por precaución para no romper la relación, no menciona nada de esto en sus obras. Eusebio de Cesarea fue portavoz de la teología oficial, aunque él no la desarrolló. Además de la historia eclesiástica, escribió numerosas obras e inició tradiciones, como la de culpar a los judíos por haber matado a Cristo. Este fue el inicio de lo que sería la justificación a la persecución de la Iglesia Católica contra los judíos, iniciada unos años después. Eusebio vivió este momento especial y tomó parte del inicio de la transición de la iglesia primitiva a la iglesia imperial, la iglesia católica, casi como hoy se le conoce. La iglesia estaba pasando por su doctrina de la prosperidad y Eusebio la toleraba. De hecho, la veía como una bendición de Dios. No se ven en él malos propósitos ni ambición personal, simplemente su visión era al momento, no al futuro. Atanasio de Alejandría vivió del año 296 al 373. Un pequeño gigante, bajo de estatura pero de espíritu enorme. En el concilio de Nicea solo era un joven diácono, pero llegaría a ser el obispo de la más intelectual de las sedes de la iglesia. Alejandría fue el mayor defensor de la fe nicena y enemigo acérrimo de los arrianos. Atanasio describe que lo más importante en la fe cristiana y en toda la historia de la humanidad es la encarnación de Jesucristo, la visita de Dios a la tierra, para buscar a través de Jesucristo la libertad para llegar a ser capaces de tener comunión personal con Él. Este es el punto central del cristianismo. Por ello veía que la doctrina arriana era una grave amenaza para la fe cristiana. No eran sutilezas teológicas, era el centro mismo de la fe. Una anécdota que muestra la injerencia del Estado en la Iglesia. En el año 353, Constantino, emperador arriano, ordenó a un grupo de obispos que condenaran a Atanasio. Ellos respondieron que no podían hacerlo, puesto que los cánones de la iglesia prohibían condenar a alguien sin darle oportunidad a defenderse. El emperador respondió indignado y dijo: mi voluntad es también un canon de la iglesia. Los capadocios. Macrina, Basilio, Gregorio de Capadocia y Gregorio de Nisa, 325 a 380. 3 hermanos y un amigo que fueron héroes de la fe. Macrina fue prácticamente la fundadora del monaquismo griego. La verdadera felicidad no se halla en las glorias del mundo, sino en el servicio a Dios. Basilio, inspirado por su hermana, y el éxito que estaban teniendo las mujeres con ella, a quien apaban la maestra, junto con su amigo Gregorio de Nacianzo, fundaron una comunidad para hombres, poniendo énfasis en el servicio a los demás. Más tarde le harían obispo casi contra su voluntad. Gregorio de Nisa, el hermano menor, fue muy distinto. Él sí se casó, pero fue el que más se distinguió por su vida mística y por sus escritos. Gregorio de Nacianzo, el amigo. Su padre también fue obispo, casado con Nona. A estas 2 familias les decían los santos, por su vida consagrada al servicio de Dios. Santo significa apartado para Dios. Ambrosio de Milán, 340 a 397. Ambrosio, con aspiraciones políticas, de pronto se encontró exigido por el pueblo para que fuera su obispo. En contra de sus planes accedió, pero ni siquiera era bautizado.
pues era la costumbre de los funcionarios públicos esperar hasta el final de sus días. Así que en una semana fue preparado, bautizado, hecho lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, y a la semana siguiente, obispo. Una de las primeras cosas que hizo fue fundir el oro que había en la iglesia y dar alimento y vestido a los pobres, y pagar rescate por los cautivos. Ambrosio insistía que la verdadera fortaleza es apoyar a los débiles frente a los poderosos. Si haces fiesta, no invites a los ricos que pueden corresponderte, invita a los pobres que nada tienen y que más lo necesitan y que no podrán corresponderte. Ambrosio demostró en múltiples ocasiones ser un verdadero hombre de convicciones cristianas, de principios firmes, y por tanto habría de chocar con las autoridades civiles y eclesiásticas. Juan Crisóstomo. Quizá el más brillante de todos los anteriores en cuestión de oratoria, le decían el del habla dorada. Antes de ser monje fue abogado. Como su posesiva madre no le permitió irse a un monasterio, organizó en su casa el suyo propio, con 3 amigos. Cuando murió su madre, se fue a vivir entre los monjes de Siria. Fue tal su fama que el mismo emperador le ordenó presentarse ante él en Constantinopla, y con engaños lo subió a su carroza y lo llevó a la iglesia, y lo nombró patriarca, pues el obispo de Constantinopla recibía tal título. Constantinopla era ya la segunda Roma, capital del Imperio de Oriente y sede importante de la iglesia. Era una ciudad dada a los lujos y vicios mundanos y las intrigas políticas. Los clérigos se habían hecho ricos y vivían tan lujosamente como los potentados de la ciudad, así que tuvo mucho trabajo en reformar al clero y a los mismos laicos. Este monje, obispo y patriarca, era la voz del desierto, del cristianismo antiguo que no se doblegó ante las tentaciones del cristianismo imperial. Su palabra venía de lo alto. Fue una guerra sin cuartel contra el pecado y la displicencia. Los que lo llevaron a ese puesto se arrepintieron, no de sus pecados, sino de haberlo llevado. Con intrigas políticas lo quisieron sacar, pero el pueblo lo defendió varias veces. Finalmente quedó exiliado, pero siguió escribiendo. Jerónimo, del 348 al 420 aproximadamente. Fue un hombre duro consigo mismo y con los demás. A fin de vencer las tentaciones, se dedicó a llevar una vida austera, sumergiéndose en el estudio de lenguas, de libros sagrados, en literatura clásica, en hebreo, etc. El obispo de Roma lo hizo su secretario privado y le incentivó a continuar sus estudios. Fue ahí donde inició su mayor obra, traducir la Biblia del hebreo y griego al latín. La culminó en Belén. Tanto le decepcionó Roma, al partir escribió: «Voy de Babilonia a Jerusalén». Fue muy criticado por realizar esta obra, puesto que se consideraba que la Biblia que usaban, la Septuaginta, estaba perfecta, ya que Dios había hecho coincidir a sus 70 traductores. Sin embargo, a la distancia, su traducción, la Vulgata latina, también ha sido una buena traducción usada por la Iglesia Católica. Agustín de Hipona, del año 354 al 430. El mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. Muy estudioso de joven, quería dominar la retórica, con todas sus dudas y deseos de saber, no comprendiendo aún el cristianismo y la Biblia. Se hizo maniqueo, pero sus dudas continuaron. Después, en Milán, se hizo neoplatónico. Las escrituras se le hacían al principio sin retórica y hasta bárbaras, con historias de violencia. ¿Cómo podrían ser la palabra de Dios? En eso escuchó predicar a Ambrosio de Milán y los ojos espirituales le fueron abiertos, comprendiendo así la riqueza y el valor de las escrituras. Ya había progresado, pero Agustín no quería ser cristiano a medias, aún tenía problemas personales, sus deseos sensuales, eso lo detenía. Él mismo cuenta que su oración era: Señor, dame castidad y continencia, pero no demasiado pronto. Una vez superados los obstáculos, se convirtió en el pensador y expositor de la doctrina más extensa desde el apóstol Pablo. Sus interpretaciones doctrinales fueron tan amplias que no todas cupieron en la Iglesia Católica. La Reforma Protestante se enriqueció también con su enseñanza. Unas doctrinas fueron aceptadas por una corriente y otras por la otra. Por ejemplo, él estaba a favor del bautismo infantil y otros puntos que los cristianos evangélicos no aceptan, considerándolos extrabíblicos, pero los católicos sí. O la predestinación, que unos evangélicos aceptan y otros no.
El hecho de que no todas sus doctrinas sean aceptadas por una u otra corriente no le quita a Agustín el reconocimiento de ser uno de los cristianos más consagrados a Dios en esos tiempos de tibieza espiritual. Fue un gigante, un campeón de Cristo. Hemos concluido la primera parte del tercer periodo. Fue necesario dividir este periodo en dos dividís por su extensión e importancia para no resumirlo aún más y además no resultarle cansado. Confiamos en que les sea de interés y utilidad. Le esperamos en el siguiente video, la segunda parte de este periodo imperial. El cuestionario que usted puede solicitar es uno solo para las dos partes. Dios le bendiga y le proteja. Encuentro solo en ti. Dame de tu amor, sáname, Señor, mi camino y la vida eres tú. Dame de tu amor, sáname, Señor, porque el camino y la vida